Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar en nombre de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia las gracias por habernos invitado a este foro de un tema bastante peliagudo y más, bueno, me siento un poco enemiga, ¿no? De confesar. Me llamo Marta Vicente, además de ser miembro del secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia, soy magistrada en un juzgado de lo penal en Toledo, en el que, aparte de enjuiciar, también llevo ejecutorias y aproximadamente llevo ahora alrededor de unas 1.500 ejecutorias, de las cuales casi 200 son presos. Entonces, quiero que también seáis conscientes de muchas veces el nivel de trabajo que no solo los jueces de la Audiencia Nacional, porque somos casi 5.000 jueces los que formamos parte del Poder Judicial y actuamos con independencia e imparcialidad, los que trabajamos día a día dejándonos la piel. No solamente son los de la Audiencia o los del Tribunal Supremo. Quiero hacer una breve reseña durante estos 10 minutos y he elaborado para ello un PowerPoint haciendo una plasmación de dónde podemos encontrar divergencias en nuestra legislación en el ámbito penitenciario. ¿Sí? ¿Tienen un puntero para...? ¿Sí? ¿Me lo deja? Sí. No me hace falta, puedo estar de pie. O sea, sentada, perdón. Sí. Bien, bueno, yo primero también he elaborado este PowerPoint, no pretendo aburrir a nadie, quizá a lo mejor es un exceso, pero he sido durante muchos años profesora también de universidad, en la Universidad de Alcalá. He de decir también que conozco de primera mano a Carlos García Valdés, no solamente como profesor, sino también como compañero docente. Y bueno, es ser bueno o malo, pero a nivel docencia y a nivel aprendizaje es mucho. También quiero decir que lo primero que yo siempre he dicho en mis clases de Derecho Penal ha sido dos principios básicos: la presunción de inocencia y la reinserción social. Y eso lo llevo hasta las últimas consecuencias en mi juzgado y lógicamente, también en el día a día. Y eso parte de una deficiencia, tener que explicar a chavales de 18 años lo que es la presunción de inocencia y la resocialización es muy doloroso. Partimos de una deficiencia docente en el que alumnos de corta edad o de 16, 17 años desconocen qué son los derechos fundamentales, desconocen qué es la reinserción. Si yo entro en una clase de secundaria y lo primero que pongo es una foto de un crimen y pregunto qué quieren o qué piensan que hay que hacer con el que lo ha cometido, ustedes se pueden imaginar qué es lo que quieren. De todo menos lo que dice el artículo 25 de la Constitución española. Entonces partimos ya de ahí. Luego también partimos de que en el día a día un tribunal normal es un tribunal maltratado, una oficina judicial maltratada, un secretario judicial maltratado, un juez maltratado, y más en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo. Bien, y una vez que estamos ya en esto, pues yo lo que quiero recordar en primer lugar es cuáles son los fines de la pena, pero estos fines de la pena no los digo yo, se vienen diciendo ya desde hace tiempo atrás. La pena siempre se ha entendido como un castigo, ¿verdad? Siempre hemos entendido que la pena es un castigo, así por lo menos se ha venido entendiendo a la sociedad, por la sociedad. Constituye un mal porque necesariamente constituye una privación o una restricción de derechos, y la pena por excelencia, una pena privativa de libertad, la prisión o la prisión permanente revisable, que actualmente se introdujo y existe en nuestro Código Penal, se impone a una persona porque ha cometido pues una acción típica, antijurídica, culpable y punible. La pena, en su concepción doctrinal, se puede entender como tiene dos fines: la prevención general y la prevención especial. La prevención general va destinada a la sociedad. A la sociedad, en primer lugar, lo que les hace es advertir, en general, de que si se comete un delito se puede castigar, y también tiene una prevención especial positiva hacia la sociedad, en el sentido de que nos protege o nos sentimos protegidos. En ciertas ocasiones sí que es verdad que esa protección se excede, porque creo que todos hemos oído hablar de lo que es legislar en caliente.
No solamente tenemos la modificación del 2003, tenemos también la del 2011, tenemos también la del 2015, que agrava excesivamente y pena excesivamente conductas que antiguamente no, que hace relativamente años no se castigaban, como puede ser, por ejemplo, conducir sin licencia. Entonces, hay que ver también en dónde está la intervención mínima. No está en el juez, la intervención mínima está en el legislador. El legislador es el que tiene que decirnos qué derechos fundamentales son los que deben de ser castigados o no con un determinado delito o con una determinada consecuencia jurídica, que sería la pena. ¿Dónde tengo que dar? Sí. Bien, es que sale un poco mal, pero bueno, la idea es que saliera seguido. Tenéis ahí el artículo 25.2 de la Constitución Española, el artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 59, que se dirigen, efectivamente, y el 25 es el primero, el que nos dice que el fin primordial de las penas privativas de libertad son la reinserción social y la reeducación. El artículo 25 de la Constitución lo dice así, pero el Supremo y el Tribunal Constitucional ya se han hartado de decir que esto no es un derecho subjetivo del interno, porque la prisión, sufrir una prisión, una pena privativa de libertad, no solamente, estoy hablando en palabras del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, no solamente tiene como fin la reeducación y la reinserción social, sino que tiene otros fines que son los que antes he comentado. Entonces, lo que quiero plasmar aquí es dónde o hasta qué punto la legislación penitenciaria tiene que mediar para que la prevención especial prime por encima, la prevención general, disculpen, es decir, la prevención de enseñar a la ciudadanía que se castiga a la gente, debe de primar por encima de la prevención especial una vez que a la persona ya la tenemos presa. Bien, en todo, no solamente ocurre con los delitos de terrorismo, yo creo que ocurre en general con cualquier persona que comete un delito. La sociedad quiere que se reinserte, pero también le rechaza. Eso lo sabemos, es un rechazo y hay gente en prisión con una elevadísima exclusión social. El artículo 72, que ya han mencionado aquí, habla de un estudio de la personalidad y del historial del interno. Ya en el año 1967, Bono Arús decía, con respecto a los presos por delitos de terrorismo, que era necesario el aislamiento de estos internos por razón de seguridad, de tratamiento y por el riesgo de contagio criminógeno del resto de reclusos. Esto ya se decía en el año 67. Y la situación en el año 67, incluso estando ya con nosotros la Constitución, la Ley General Penitenciaria, e incluso en el año 96 el reglamento penitenciario que desarrollaba ya la Ley General Penitenciaria, en el 2003 entra en vigor la reforma a la que tanto se ha hecho mención aquí de modificación y que efectivamente del Código Penal lo que hace es endurecer excesivamente los delitos de terrorismo. ¿Dónde hay disfuncionalidades? Pues como ha comentado anteriormente mi compañero, es en la clasificación en primer grado. Hay un automatismo, y yo en eso también estoy absolutamente de acuerdo, que hay un automatismo con respecto a las personas que hayan pertenecido a organizaciones delictivas o a bandas armadas mientras no muestren en ambos casos signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas. Eso quiere decir que lo que se va a provocar, sin ni siquiera a veces valorar una verdadera integración en la banda, la automaticidad de clasificación en primer grado de estos sujetos. Pero claro, es que también tienen ustedes que tener en cuenta que el Código Penal de 2015 ha modificado el concepto de terrorismo. Terrorismo ya no solamente es subvertir el Estado constitucional, sino también es generar terror a una sociedad, etcétera, etcétera. Se ha ampliado el concepto de terrorismo, que no va a afectar de forma en contra de los ya que estén condenados, pero sí que es verdad que este criterio podría ser objeto de modificación legislativa.
impedir o por lo menos valorar por las juntas de tratamiento si hay una verdadera integración en la banda terrorista o en la banda armada para llevar a cabo una clasificación automática en primer grado. El periodo de seguridad. No recuerdo haber escuchado aquí hablar del periodo de seguridad. El periodo de seguridad ya saben ustedes que significa que la persona que tenga una condena superior a 5 años, si el juez así lo acuerda, se ordenará que para poder acceder a beneficios penitenciarios tenga que cumplir hasta la mitad de la condena. Pueden ver ahí que este periodo de seguridad es automáticamente aplicado en delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo. Yo lo que quiero que vean aquí con estos dos ejemplos es la divergencia en la legislación con respecto a presos ordinarios, a presos que se les cataloguen dentro de este tipo delictivo. ¿Por qué el periodo de seguridad al juez le impide? Porque no es que el juez no quiera, es que no puede no aplicar el periodo de seguridad en este tipo de delitos y en muchos otros. No solamente estamos hablando aquí, pero también hay referencias a otro tipo de delito. Y la libertad condicional. No me deja de llamar significativamente la atención, primero, la modificación que ocurrió en el año 2015 con la libertad condicional. La libertad condicional ha dejado de ser o de formar parte del tratamiento penitenciario desde mi punto de vista. Desde el momento en el que se considera una suspensión de la pena y el sujeto encima pierde todo el tiempo que haya pasado en libertad condicional en caso de que vuelva a delinquir o incumpla los deberes de libertad condicional, vuelve a prisión, pero además tiene que cumplir el tiempo que haya pasado en libertad condicional. Esto yo creo que transgrede totalmente lo que es el tratamiento penitenciario tal y como la ley y el reglamento nos lo describen, porque es volver otra vez al castigo. También tienen que tener en cuenta que esta modificación en el año 2015 afecta a todos, no solamente afecta a determinados grupos de internos. Y ha suprimido, y es perjudicial, altamente perjudicial, porque sí que es verdad que con la modificación del 2003, la libertad condicional, cuando el sujeto volvía a prisión, sí computaba el tiempo de libertad condicional como cumplimiento de pena, pero no para las personas que hubieran cometido algún delito derivado de organizaciones terroristas o dentro del seno de organizaciones terroristas. Pero también llama poderosamente la atención que el legislador haya sido muy generoso y en el año 2015 haya introducido 2 libertades condicionales, que son las que tienen ustedes allí, la libertad condicional adelantada y la libertad condicional a reos primarios, fundamentalmente la libertad condicional a reos primarios para penas inferiores a 3 años y el sujeto que haya cometido el primer delito, pero que esta libertad condicional se excluya, como ya pueden ver ahí. En estos casos, lo pueden ver en el cuadrado negro, no será de aplicación ni la libertad condicional adelantada ni la prevista para internos primarios. Sí. Eso es, para la primaria, es decir, la libertad condicional. Es decir, vuelven a excluir, y además es que en el capítulo dedicado a los delitos de terrorismo no solamente encontramos, como digo, delitos que ataquen a los bienes jurídicos más graves, ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, como son la vida, tal. Hay otros delitos, como puede ser la apología, que también se catalogan dentro de este capítulo y que impiden a un sujeto que cumple prisión con unas penas que no superen los 3 años no poder acceder a la libertad condicional para primarios, siendo su primer delito. La responsabilidad civil. Bueno, yo creo que la responsabilidad civil sigue siendo, satisfacer la responsabilidad civil sigue siendo un requisito básico y fundamental para la reinserción, porque es símbolo de que la persona repara, ya que hay muchas veces que la reparación, no cabe más que la reparación mediante una indemnización, y es así. En muchas ocasiones no se le exige, en la gran mayoría de las veces, o yo por lo menos no soy consciente, o así yo no lo hago, exigir el pago íntegro de la responsabilidad civil.
ni para la suspensión de la pena, ni para la libertad condicional, donde yo, por ejemplo, no tengo competencia, pero sí la tengo para la concesión o no del tercer grado. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones hay una instrucción de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias en las que viene a decir, que informa en el sentido de entender que basta con el compromiso de satisfacer la responsabilidad civil previa acreditación de insolvencia del sujeto y no necesariamente se exige la satisfacción, porque es que si no sería totalmente ilógico. Entonces las prisiones estarían llenas, porque todos somos conscientes de que las prisiones no suele haber gente solvente. Ahora están cambiando un poco las cosas, pero no tanto. Bien. Y el párrafo del que tanto han hablado aquí, horrible, que no se puede interpretar. 2 minutos, absolutamente farragoso. Bien, yo con respecto a este párrafo tengo que decir varias cuestiones. Que primero, lógicamente, se exige un plus mayor para lograr la reinserción a estos tipos de delincuentes, como han dicho antes que les catalogáramos, que a cualquier otro. No puede ser, en muchas ocasiones, como dejo ahí, que el perdón realmente forme parte de la reinserción o forme parte de una prevención general, de que la sociedad se sienta satisfecha. El perdón tiene que formar parte del proceso de reinserción y de la voluntad propia del sujeto. Y lo que tenemos que hacer es ayudarle. Todo lo demás sí que es verdad que se puede adoptar con fórmulas muy vagas y muy imprecisas de hay riesgo de reiteración y automáticamente lo deniego, pero creo que lo demás, de momento, hasta que no se modifique, y no creo que tenga avisos de modificarse, sí que se puede entender la desvinculación o el abandono de la violencia como parte propio del tratamiento de reinserción. Porque a toda persona que cometa un delito y esté en prisión, todo lo que se pretende es que sea capaz de integrarse en la sociedad, de vivir sin violencia, y no solamente se le va a pedir a todo el mundo. Eso forma parte de su ciclo de reinserción y también forma parte del tratamiento. Tratamiento que ya saben que es voluntario en los centros penitenciarios y no todos los sujetos se someten a él. Entonces, en estas circunstancias, y luego una última mención que son las víctimas. Y aquí quiero hacer una crítica. El Estatuto Básico de la Víctima ha introducido un estatuto integral para toda la víctima, considerando víctima ya no solamente directa la que sufre el delito, sino indirecta y en caso de desaparición y muerte. Y a mí me resulta muy llamativo que se le permita a la víctima recurrir determinadas resoluciones dentro de los derechos procesales, que son esas que tienen ahí en los recuadros verdes. En muchas ocasiones, sin dejar a la víctima a un lado, y que creo que es fundamental poner en marcha mecanismos de mediación en donde podamos intervenir también los jueces, porque no todos los jueces estamos para poner una sentencia, un auto, irnos a casa, sino también buscamos la reinserción y creemos en lo que hacemos. No entiendo muy bien si esta legislación lo que va a provocar va a ser más bien un obstáculo a la reinserción o no, porque toda víctima que tenga conocimiento de que a la persona que le ha infligido el daño la concedan cualquier tipo de beneficio penitenciario, y el peor de todos es la puesta en libertad, el recurso no creo que sea un recurso que vaya dirigido a su reinserción o a su reiteración delictiva o al riesgo de que este sujeto salga de prisión, sino que su reivindicación es más profunda y más interior, y que no responde a los principios básicos de nuestro ordenamiento penitenciario. Y ya en conclusión, para no aburrirles, yo abogo por una aplicación amplia
del sistema legislativo penitenciario y penal actual y creo en las leyes tal y como están establecidas. Lo que pasa es que necesitamos medios y jueces para llevarlas a cabo, y operadores jurídicos, y más gente en los centros penitenciarios. Hubiera sido bueno aquí haber traído a alguien que trabajara en un centro penitenciario, que nos contara cuál es la verdadera situación de los centros penitenciarios. Y no es por mirar a un lado o para otro, sino yo entiendo una situación, pero también hay que entender la otra. Y sin medios, sin muchas veces folios, sin muchas veces grapas en un juzgado, es muy difícil en otras ocasiones llevar a veces bien el trabajo. En definitiva, eso es una pequeña coletilla que dejo ahí, pero no quiero concluir nada más que con eso, que creo que una modificación legislativa y modificar y derogar la ley del año 2003 ahora mismo carecería de sentido, más cuando la legislación penal cada vez es más agresiva y es una legislación, como han dicho por aquí, del enemigo. Así que muchas gracias y que vaya todo muy bien.